Seguridad no existía. Eran súper audaces. Y si uno busca en Google videos o en YouTube videos de ese tiempo, uno ve los obreros corriendo por la viga libres y sin nada, sin nada. Y entonces como que no dimensionaban el peligro o estaban re locos. Está cumpliendo 49 años el Puente General Manuel Belgrano. Exactamente. Nuestro puente, digamos. Nuestro puente. Y casi siempre en estas circunstancias solemos entrevistarla a ella porque realmente es de las que más conoce sobre el tema, ha publicado un libro al respecto y además cada vez que hablamos con ella nos desasna un poquito, o sea, siempre terminamos descubriendo alguna cosa nueva que no sabíamos sobre el puente. Una obra sin dudas, o la obra de envergadura más importante que tuvo la región en este último siglo. Así que está con nosotros la profesora Nancy Sarasúa, profesora de Historia. ¡Fuerte el aplauso! Hola, buenas tardes. Podés sacarte el barbijo si estás más cómoda o dejarlo como vos quieras. Muchas gracias por la invitación. No, por Estoy favor. muy contenta de compartir con ustedes la tarde y bueno, y gracias por dar un espacio a la historia en los medios, que por ahí no es tan frecuente, así que muchas gracias. Pasa que nos interesa mucho la historia del puente por esto que decíamos al comienzo, ¿no? Más que nada la apertura económica, la apertura social, el cambio sociocultural que significó, el cambio sociocultural. Exacto. Y demás, una cantidad de cosas que sumó claramente, uniendo culturas, digamos, es el paso obligado de... Claro, en principio unió provincias, unió a Corrientes, Misiones y Entre Ríos, que estaba como desprendido del resto del país, así que con el puente... Te voy a acercar un poquito. Dale. Ahí está. Ahí va. Les contaba que en principio unió provincias, ¿no es cierto? Porque Corrientes y Misiones eran las más perjudicadas por esta situación geográfica, rodeada de ríos, y entonces, bueno, eran las más inquietas en poder unirse al país, Corrientes y Misiones. Así que en principio unió a estas dos provincias al país que parecían una isla dentro de la Argentina. Sí. Entonces, y bueno, y con el tiempo fue uniendo regiones y unió hasta países, ¿no es cierto? Tal cual. Fíjense que si ustedes recuerdan cuando el Mundial fue en Brasil, todos los móviles, transportes, autos colectivos que venían de Chile, de Bolivia, de Perú, pasaban por Corrientes. Por acá, claro. Pasaban por Corrientes para... ¿Cuánto tiempo nos llevó a tener el puente? De gestión, de trámites y de charlas, llevó 20 años. Se inició en 1947 la idea. Bueno, es normal entonces esto de que demore mucho estamos esperando en hacerse. Es como que se puso normal, pero este segundo puente hace 28 años que venimos ya hablando. Le está ganando. Ya pasó 8 años. Así que en principio de gestión llevó 20 años porque se inició la idea en 1947 y fuimos acá los correntinos, los pioneros, surgió la idea acá en Corrientes, justamente por esta necesidad que tenían los comerciantes y profesionales correntinos para poder unirse al resto del país. Sí. Y bueno, y luego que se licita y se comienza a construir, lleva 4 años y medio más hasta el momento de su inauguración, un 10 de mayo, un jueves 10 de mayo de 1973. Las características de nuestro puente son bastante particulares, ¿no? Y son porque únicas. En parte es un puente colgante. Exacto. Y por otro lado también tiene es terrenal, o sea, tiene Mirá lo que son pilotes. esas imágenes que estamos compartiendo también en Telenor. De lo que fue ese armado del puente. Contanos por qué las características tan particulares del puente. Nuestro puente es único en su estilo y eso lo tenemos que decir orgullosamente porque es único en su estilo. Nosotros observamos 3 puentes en uno. Tenemos el puente Viga, que va desde las 3 de abril hasta donde comienza el río. Si uno observa, hay 4 vigas. Vieron que se arman eventos. Eso, uno si levanta un poco la vista ve 4 vigas. Bueno, ese puente Viga es un tipo de puente. Luego comienza el río y el puente cambia. Ya abandona las vigas y comienza el puente en arco. Van a observar arcos. Y esos arcos es el sello que dejaron los italianos que vinieron a construir el puente.
dejaron su marca en el puente. Claro, como lo hacían los puentes en Italia, tienen esa forma, todo ¿no? arcos, ¿no es Los cierto? viaductos también. Exacto. Bueno, es el estilo italiano, ¿no es cierto? Bueno, dejaron allí su sello los italianos. Y bueno, luego termina el puente en arco y comienza el puente atirantado o colgante. Por esos obenques es un tercer tipo de puente. Por eso tenemos tres tipos de puentes en uno solo. Es único en su estilo. ¿Cuántas personas trabajaron en estos 4 años de elaboración del puente? Bien, entre obreros y profesionales aproximadamente 800 personas de toda la región. Sin contar todo el trabajo que brindó a mucha gente, la que daba de comer, la que claro, de transporte, qué sé yo, no sé. Exacto, activó una industria tremenda. Sí, la verdad que generó mucha fuente de trabajo para mucha gente. Pero los obreros y profesionales que trabajaron en el puente fueron alrededor de 800 personas de toda la región. Pero hay que decir, por ahí la gente no lo sabe, el papá de Nancy trabajó en este puente. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era maquinista. Era maquinista. Sí, siempre recuerda que él estaba a muchos metros de altura en la pluma y que de ahí veía una corriente que hoy por supuesto no existe. Claro. De ahí él veía cambió también, absolutamente todo. Claro. Lo que hoy es el ex Aeroclub, en ese tiempo era Aeroclub, por lo tanto él veía avionetas bajar, él veía todo desde ahí. Después las cosas del destino lo llevó a vivir al ex Aeroclub, que él cuántos años vio desde arriba, ¿no es cierto? Claro. Me contaba, yo tuve la oportunidad de hablar con tu papá, bueno, mucho off the record, digamos, porque estábamos armando lo que son las historias de Corrientes, de justamente la historia del puente. ¿Cómo empezó a trabajar al puente? Es muy curioso. Gracioso. Es muy gracioso. Encima le encanta contar esa parte de su historia personal. Escuchen este tipo. Porque ya mi hermano mayor ya había nacido, entonces él necesitaba trabajar, pero tenía 22 años, mi papá. Chiquito. Iban con mi mamá a la costanera a noviar. Estaba noviando el tipo. Sí, estaba noviando el tipo ahí al lado de la obra. Y él veía luces y refusilos del otro lado del río, entonces, ¿qué estará pasando, no? Ya estaba arrancando. ¿Qué estará pasando? Claro, en el Obrador, en la otra orilla, al lado del Chaco, ya estaban, ¿no es cierto?, preparando, pensemos que ya desde diciembre del 67 empezaban a llegar las primeras máquinas, 68, 69, ya estaban prácticamente instalados. Entonces, bueno, mi papá veía, mientras noviaba, todavía mi hermano no estaba allí todavía, no estaba, pero él iba a noviar, siempre dice eso, y él veía los refusilos hasta que después, mediante un padrino de él, consigue un trabajo en el puente, ¿no es cierto? Y que fue toda una aventura, porque era muy chiquito. Encima fue automático, porque le dijo... Padrino, ¿no tenés un trabajito acá? ¿Está lindo esto? Sí. Venite mañana, le dijo. Sí, así de rápido, porque se necesitaba obreros. Gente. Y lo la que gente no tenía miedo, porque digo... Parece que no. Porque es una obra, estas obras de tamaña envergadura, hay que decirlo, contemplan accidentes, personas fallecidas, o sea, se contempla dentro de la obra de que puede pasar, porque son obras muy, muy grandes. Claro, pero no había sistema de seguridad. Claro, no había ninguna seguridad. Claro, como todo hoy. lo que conocemos hoy como higiene y seguridad. Higiene y seguridad no existía. Eran súper audaces. Y si uno busca en Google videos o en YouTube videos de ese tiempo, uno ve los obreros corriendo por la viga. Libres y sin nada, sin arnés, nada. Y entonces como que no dimensionaban el peligro o estaban re locos. Hay algo que me contó también tu papá. Le mandamos un saludo, no sé si nos está viendo, nos está escuchando. Esperemos que sí. Le mandamos saludos, sí. Me decía que, por ejemplo, la empresa, los italianos, como le dicen, tenían ya, o sea, venían para armar un puente diciendo, bueno, tenemos, por ejemplo, un margen de 30 muertos, por ejemplo. Claro. Tremendo. O sea, ellos ya tenían un margen de gente. Previsto. Claro. Pero es que si uno piensa, esto que decía yo recién, obras tan grandes,
una empresa que se dedicaba a esto ya lo tenía contemplado Sí, antemano. estaba previsto en realidad el fallecimiento por accidente de 90 personas. Ya eran alertados los obreros al firmar su contrato o al entrar todos los días para subirse a la balsa y cruzar el río, los correntinos sobre todos, había un cartel donde ya se le informaba que estaba previsto el fallecimiento, no textualmente estas palabras, pero en otras palabras, ya se les advertía que podían fallecer tantas personas, que estaban cubiertos, o sea, les daba garantía y seguridad de que si les pasaba algo, la empresa se hacía responsable. ¿Sabe cuántas personas Y si esta fallecieron? semana te toca a vos. Sí, exacto. Así que ellos, era una forma de tranquilizarlos, porque la verdad que los italianos se daban cuenta de que era una obra terrible. Los que no se estaban dando cuenta eran los obreros, ¿no es cierto? No se estaban dando Claro, cuenta. pero era mucho de ¿Se sabe cuántas personas fallecieron? Bien, oficialmente la Dirección Nacional de Vialidad solo reconoce 5 fallecidos. No da identidades. No da identidades la Dirección Nacional de Vialidad Distrito Capital Federal. Son muy reservados en cuanto a ofrecer documentación e información al respecto. Es muy limitado. Me costó muchísimo conseguir esta información. No dan nóminas de obreros, no dan nóminas de fallecidos, solamente un número. Pero este número no coincide con el número de testimonios que yo recibí. Lo que dicen los obreros. Extraoficialmente. ¿Extraoficial cuántos serían? Extraoficialmente son 13. Y yo hablé con distintos obreros que ni siquiera se conocen entre ellos y te cuentan por ahí el mismo caso. Y coinciden en el número y cada uno te cuenta el accidente o el fallecimiento desde donde justamente estuvo trabajando en ese momento y te cuenta exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo los marcó eso? Terrible, porque todos los días era una lotería. ¿No habrán tomado conciencia? Es como nosotros con la pandemia, quiero hacer un sí se puede, digamos, ¿no? Que no tomamos conciencia hasta que apareció el primer caso o el primer en este tema, el primer fallecido, tipo, es en serio esto. Sí. O sea, cuidémonos porque... Ahora, yo quería saber cómo fue la inauguración, digamos, qué se puede contar porque me imagino el suceso, acá vas a una calle de asfalto y ya vas a contar. Yo les decía, mi mamá comentaba que ella siendo estudiante caminaban hasta el medio y volvían, esa era la... Sí, bueno, el día de inauguración fue el evento. Me imagino. Tal es así que el gobernador de Corrientes de ese tiempo... ¿Quién era? El gobernador Tiscornia. Roberto Tiscornia, y Roberto Massa era gobernador. Hay que decir que también todo un tiempo en el cual hubo cambios de gobierno, claro, porque gobiernos de facto. Estábamos bajo gobierno de facto. Gobierno de facto, y gobernaba, el presidente Lanusse gobernaba el país, ¿no es cierto? Y él también vino a la inauguración, el presidente Lanusse. Mira. Y entonces el gobernador Tiscornia ese día decreta asueto administrativo para que todos vayan a este evento, que fue un día jueves por la mañana. Lo que no decretó fue asueto escolar. Entonces los estudiantes de la industrial, por ejemplo, que les llega muy de cerca el tema de la construcción, muchos de ellos se ratearon y confiesan hoy por ahí en entrevistas que llaman ingenieros que dicen, no, nos rateamos porque teníamos que estar en ese evento, sí, y fue multitudinario, una fiesta, era la primera vez en que correntinos y chaqueños, cero diferencias, todas las diferencias se terminaron. Bueno, de hecho, en ese evento. En la Facultad de Ingeniería que está en el Chaco, muestran como la gran obra del Nordeste, el puente, ¿no? Y ahí es como uno dice, bueno, se unificó Corrientes y Resistencia en ese evento. También, imagino, entre las personas que trabajaban había correntinos y había chaqueños. Por supuesto, correntinos y chaqueños sí, y terminaron amigos, porque mi papá hoy sigue comunicado con amigos de ese tiempo que viven en el Chaco, muchos de ellos ya fallecidos, pero siguieron, después con el tiempo se volvieron a reencontrar, o sea, porque pensemos que las comunicaciones tampoco no eran tan fluidas, ¿no es cierto? Había que tener un teléfono. Con el tiempo, qué lindo sería el año que viene, que cumple 50 años, que haya una reunión de todos los obreros del puente. Por ejemplo, hablando de esto,
Me interesaría saber, por ejemplo, hablando con ellos, porque capaz que con ellos nada más, y calculo que alguno de ellos habrá sido el protagonista de la primer pasada de puente. Porque viste que se inauguró, pero cuando se inauguró ya, claro, ya estaba todo. Se habrá probado, se habrá aceitado todo. Sí. Y sí, el día antes habrá sido, bueno, pasemos porque es nuestro momento. Claro, ¿no? solos, ahí pasando por Aparte hay que primera probarlo. vez. ¿Te imaginas lo que habrá sido? Se te pone toda la pelea. ¿Cuántos kilómetros tiene el puente solo? 1700 metros mide el puente de orilla. Casi 2. No, un kilómetro. Claro, casi 2 kilómetros. kilómetros. Casi 2 kilómetros, 1700 metros de orilla a orilla. Hay lugares que son un poquito más angostos que este. ¿Por qué se eligió este lugar? Bien, hubieron 3 estudios de suelo. Sí. Una empresa francesa fue la que se ocupó, bajo la dirección del ingeniero Jean Courbon. Y en ese tiempo era la empresa más importante. O sea, pensemos que los que diseñaron, estudiaron y construyeron nuestro puente fueron los mejores de ese tiempo. Claro. Fueron los mejores de ese tiempo. Claro. Entonces la empresa que se ocupó de hacer el estudio de suelo era una empresa francesa y realizó 3 estudios de suelo. El primer estudio de suelo, el puente desembocaría a la altura del Parque Mitre. Y resulta que del lado chaqueño hay una falla geológica importante. Vieron que es más bajo el Chaco, entonces como claro, que las fundaciones no iban a estar firmes del lado del Chaco, era bastante complicado el terreno. Claro. Entonces avanzaron un poquito más. Y el segundo estudio de suelo se hizo a la altura del anfiteatro José Hernández. Yo les cuento esto para que imaginemos ver por un momento cómo quedaría el puente de Sí, ese Claro, lado. ese lugar. Esa es la figuración en No la cabeza. Sería ¿no? como que el puente termine en la zona del Parque Camacuá, digamos. Exacto. Claro, porque Claro. sería la continuación de 9 de julio ahí. Por ahí. Sí, más o menos. ¿No O de es Junín directamente. Qué lindo. ¿No es cierto? Está bueno. Es como raro. Siempre Sí. trato de imaginarme esa situación. Y bueno, tampoco porque el mismo problema sucedía del lado chaqueño. Entonces, bueno, se avanzó un poco más y el tercer estudio se hizo justamente donde está emplazado el puente hoy. Y si uno hace una visión satelital, digamos, si uno revisa, verá que el río Paraná como que se hace angosto en esa zona, se hace un cuellito y después se vuelve nuevamente Sí. ancho, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y justamente esta situación del río que era angosta en esa zona y del lado chaqueño que era óptimo, listo, es ahí. Claro. Si nosotros pensamos el segundo puente se va a hacer más hacia Dicen que en la zona de Santa Catalina. Exacto, pero sí o sí debe utilizar. También se cambió tantas veces del segundo puente. Decía Santa Catalina en un momento y después Riachuelo por otro momento, o sea, va cambiando, pero a lo que voy es que se necesita sí o sí apoyarse en una isla. Vieron que hay una isla de por medio. Los estudios que se hicieron ya con respecto al segundo puente. Hubieran hecho el año pasado, con la sequía que hubo. ¿Viste? Pero bueno. Era más fácil. Hubieran aprovechado. Claro. Más fácil decís vos. Acá me mandan un mensaje al 3794-855602 y tratamos también de interactuar con la gente. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? Hola. Si tenés ganas, preguntarle si tiene idea de cuánto costó en relación al túnel fluvial, me dicen. El puente. ¿Es más o menos de la misma época la obra? El puente, el túnel subfluvial es más antiguo que el puente General Belgrano, pero ahí tenemos que tener en cuenta que ese túnel subfluvial lo financiaron las 2 provincias, Entre Ríos y Santa Fe. No hubo intervención externa en esa situación. Las 2 provincias corrieron con todos los gastos. Yo desconozco cuánto costó, pero las provincias se ocuparon de eso. En este caso, no. En este caso del puente General Belgrano, intervinieron. Se hizo una licitación pública e internacional y participaron un consorcio ítalo-argentino. Y el mismo grupo de empresas que participó, que fueron 4, 3 italianas y una argentina, estas 4 empresas, este consorcio ítalo-argentino, terminó el puente General Belgrano y fueron a construir el puente Zárate Brazo Largo.
Claro. Son los mismos italianos. Son los mismos. ¿Llevaron gente de acá? Sí, muchas. Mi papá, le habían ofrecido a mi papá también para ir, pero ya tenía 2 hijos y ya no podía. Ya está. Ya estuvo. Ya está. Ya el laburo de puente ya ya te estuvo. hizo un puente, maestro. Bueno, pero tiene algunas similitudes en cuanto a la cuestión colgante, digamos, tiene algún parecido. Después, sí, es muy después ya y cambia. es ferro automotor. Claro. El puente Zárate Brazo Largo es ferro automotor. Claro. Por ahí me preguntan, ¿y por qué este no fue ferro automotor? Y bueno, tal vez porque no se pensó a futuro, no se pensó que iba a crecer tanto la región, o era para salvar momentáneamente, porque hay algo muy curioso que les quiero contar. Sí. Que se estaba inaugurando el puente ese día jueves 10 de mayo del 73, y sobre el puente General Belgrano ya empresarios y profesionales, comerciantes, chaqueños en este caso, ya estaban pensando en el segundo puente. Ya en ese entonces. En la inauguración ya se hablaba, eso yo tengo registro de eso, hay documentación al respecto. O sea que los que piensan en el segundo puente son los chaqueños. Nosotros en el primero y ellos en el segundo. Sí. Pero fíjense cómo ellos ya estaban viendo que se iba a necesitar un segundo puente. Que este puente en realidad increíble. También, tanto el puente como la avenida, ¿no? Atraviesa la ciudad. Es muy peligroso, ¿no es y cierto? eso hace que sea Sí, muy pero peligroso. eso es verdad, pero además también una cuestión de que mirando un poquito de manera macro, vos tenés 2 provincias ubicadas en un lugar estratégico, digamos. Exacto. Bolivia, bueno, de hecho lo que pasó en el Mundial, desde Chile mismo, Claro. la circulación es un lugar clave para el Mercosur, te diría. Que sin dudas, hoy, teniendo en cuenta que estamos celebrando el cumpleaños del puente, sería bueno, por supuesto, establecer más puentes. No solamente el segundo aquí, sino Claro, también el el de Goya famoso Reconquista, puente que también Goya viene Reconquista. bastante. Hay otro puente que el gobernador lo había anunciado en la zona de Río Uruguay. Claro, con Uruguay. Porque esta Corrientes. problemática de estar rodeada de ríos viene de siempre, Sí. y siempre hizo se Sí, generó no. esta problemática, y por supuesto generando más puentes uno genera también Por supuesto, las más fuentes de trabajo y comunicaciones. más comunicaciones. Las comunicaciones, y tenemos que tener en cuenta que diariamente aproximadamente 25.000 vehículos pasan por el puente. Tremendo. Y yo Claro. creo que debe ser un poco más. 25.000 fue el último registro, pero yo supongo que debe ser un poco más. Y por ahí camiones que transportan productos que ponen en peligro a la ciudad de Corrientes, particularmente porque pasa por el medio de la ciudad de Corrientes, Claro, claro. ¿no es cierto? Así que Dios nos libre que no suceda nada, pero es urgente el pedido del segundo Sí, puente. sobre todo para la carga pesada, como decís bien. ¿No es cierto? Que se Nancy. desvíe por otro lado. Bueno, Te pregunto, ¿dónde podemos encontrar más información al respecto de todo esto? Me llaman por teléfono. Claro. no está tu Pagan un libro. café, pagan una cena y yo voy y les cuento. Lo publicaste hace ya cuántos Sí, ya años. fue para el aniversario 40. Mirá. Para el aniversario 40, que fue el resultado de tesis de licenciatura. Cuando yo presenté la tesis de licenciatura, cuando presenté el tema, me aceptaron rapidísimo. Yo me puse re contenta porque a todos mis compañeros les rechazaban los temas, porque eran temas repetidos, eran no, y había que elegir un tema que aporte algo nuevo al conocimiento regional. Bueno, y yo el puente hasta casi toda mi niñez escuché Claro. el puente. Ay, tenía puente, pero... ¿Vos sabés que yo estaba con tu mamá tomando unos mates? Y bueno, la cuestión es que cuando presenté me aceptaron inmediatamente, lo que sí después me costó mucho con respecto a conseguir Porque no había documentación. nada. Ahora, No. ahí sí fuiste... Ay, eso fue un Estuvo muy estrés. bien elegido el tema porque era inédito, y al ser inédito Ay, faltaba no, mucha información. claro, encontrar documentación fue todo un desafío. Bueno, pero abriste un camino inmenso. porque Hermoso, después y además... nos sirve a todos de base como para empezar a investigar Sí. y a tener una idea de qué pasó y tomar registro hace 10 años de gente que hoy ya no está. Claro, Tal cual. eso es muy importante, rescatar. Ustedes recién hablaban de hacer una fiesta, una reunión con los ex obreros, y el tiempo para ello es día a día. Claro. Pensemos que hoy tienen 80, 90 y nos años. pasaron 10 años, 2 pandemias. Exacto, ay, sí, muchos de ellos. Yo Si te que pones a pensar. tenía comunicación con algunos, la pandemia también los llevó
Así que sí, quedan muy poquitos exobreros. Acá se les hizo un homenaje en el 19, hay una placa en el puente, a la altura del semáforo que divide la costanera vieja y la nueva, en la terracita. Hay en uno de los pilares hay una placa en homenaje a los obreros que me moví mucho para que la municipalidad pueda hacer eso y respondió el doctor Tassano en el 19 y se convocó a varios ex obreros y vinieron mucho del Chaco. Y ahora próximamente se va a hacer un homenaje a los obreros del Chaco en su tierra. Qué bueno. Nancy, digamos el nombre del libro para que la gente conozca. Lo tiene Moglia. Acá en Moglia lo tiene Moglia, acá por la calle Rioja, Historia del Puente General Belgrano, Génesis y protagonistas. Y ahí encuentran algo de información. Muchas gracias, Nancy, por estar siempre en la respuesta. Una vez más.